Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de electrodinámica 1. Hoy día vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo en las clases anteriores, que es básicamente los fenómenos cuasi estáticos en medios, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver eh, dos fenómenos importantes. El uno ya lo habíamos comentado, ¿no? Que es básicamente el efecto piel en conductores. Y el segundo que vamos a ver es un efecto que tiene que ver con las corrientes inducidas en conductores. ¿Sí? Eh, Empecemos básicamente por el efecto piel como una introducción a los dos temas, ¿no? Y para esto nosotros vamos a analizar cómo es el campo eléctrico inducido en un conductor, el cual, ¿no es cierto?, está expuesto a un campo magnético variable en el tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, la parte matemática que nosotros vamos a ocupar, eh, ustedes van a tener que replicar para un deber que está propuesto para el día, bueno, para la clase de hoy, digamos, ¿no? Y entonces, primeramente, lo que nosotros podríamos ver, por ejemplo, es que supongamos que nosotros tenemos un conductor. Sí. Y vamos a suponer, ¿no es cierto?, que el conductor está sujeto a un campo magnético variable en el tiempo dado por esta cantidad así, por ejemplo. Sí, y vamos a suponer, ¿no?, que el conductor ocupa todo el semiplano desde z igual a cero hasta infinito. Y entonces, ¿no? Si nosotros planteamos las ecuaciones de Maxwell, nosotros vamos a ver, ¿no? Básicamente es que si tenemos las ecuaciones, nosotros fundamentalmente vamos a ver eh, que sobre el sistema van a ocuparse estas cuatro ecuaciones que están aquí, ¿sí? Y obviamente como el plano de aquí es infinito y se supone que este campo existe en todo el semiplano z menor que cero, tenemos simetría con respecto al eje o al plano XY. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Nosotros nos podemos mover a lo largo de X o y básicamente vamos a ver exactamente la misma distribución del campo magnético y el mismo material, ya que el semiplano este de aquí, ¿no es cierto?, es infinito. Y entonces nosotros podríamos ver que el campo magnético va a ser dependiente nada más de z y del tiempo. Y en ese sentido nosotros podríamos trabajar con modificando las ecuaciones que están aquí, ¿sí? Y fundamentalmente ocupando las condiciones de borde. Y entonces nosotros podríamos sacar, por ejemplo, el rotacional del campo magnético y relacionarlo obviamente con el rotacional de la corriente. Esto en el medio 1, en el conductor, ¿sí? Ya que aquí es donde nosotros no sabemos cómo es el campo magnético, ¿no? Se supone que nosotros conocemos que el campo magnético acá en el exterior viene dado por una ecuación dependiente del tiempo como la que está acá. Y entonces, ¿no? Nosotros podríamos tener, por ejemplo, aquí el rotacional del rotacional, que básicamente tiene dos términos y vamos a tener que se forma una ecuación de Laplace. Y por otro lado, ¿no es cierto? La corriente de conducción en el conductor es básicamente la conductividad por el campo, donde este campo que aparece aquí es obviamente el campo inducido
debido a la variación del campo magnético. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Como nosotros se supone que tenemos un material que va a ser lineal, ¿sí? Que va a ser y conocemos que la divergencia de la densidad de flujo magnético es cero. Básicamente nosotros conocemos que la divergencia del campo magnético H es cero. Y por lo tanto, ¿no? Aquí nos va a quedar una ecuación simplemente de Laplace. Y como vamos a suponer que la conductividad no depende de la posición, porque vamos a suponer que el material es homogéneo, básicamente la conductividad puede salir del rotacional y simplemente nos quedaría el rotacional del campo eléctrico, que se va a relacionar naturalmente con la variación con respecto al tiempo del campo magnético B, el cual, ¿no es cierto?, se relaciona con H a través de la permeabilidad y vamos a llegar a una ecuación de Laplace. La ecuación de Laplace, debido a la simetría, simplemente lo que vamos a ver aquí, ¿no es cierto?, es una segunda derivada con respecto a Z, ¿sí? Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que si yo digo el campo magnético de aquí debe tener exactamente la misma dependencia temporal que el campo magnético fuera. Y aquí vamos a trabajar con exponenciales imaginarios, ¿no? Y es más o menos lo que vamos a hacer siempre cuando trabajemos con campos variables en el tiempo. Y entonces vamos a suponer que nosotros tenemos una dependencia temporal idéntica a la que tenemos por el campo magnético que genera el campo eléctrico inducido y obviamente una dependencia en Z, donde la función f de z vendría a ser la magnitud del campo magnético como función de z dentro del conductor. ¿Ya? Si reemplazamos eh, la parte temporal aquí y derivamos, básicamente lo que nosotros estaríamos generando es reemplazando las derivadas con respecto del tiempo por un i por omega. Y esto de aquí no sería nada más que la transformada de Fourier con respecto al tiempo de la ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Resolviendo la cantidad que está aquí, fundamentalmente vamos a tener dos soluciones. ¿Sí? Y estas dos soluciones de aquí van a tener dos funciones como las que se ve aquí, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver que la amplitud del campo magnético tiene dos componentes. Una componente que varía con un exponencial real con respecto a z. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros vayamos a z infinito dentro del conductor, básicamente el signo positivo aquí nos va a dar un campo magnético divergente y por lo tanto eso físicamente es algo irreal, ¿no es cierto? Y entonces la única solución que nos va a quedar es un exponencial real creciente. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que el campo magnético inducido en esta zona no es nada más, ¿no es cierto?, que un campo magnético que viene dado por la ecuación que está aquí. Y entonces lo que vemos es dos partes, ¿no es cierto? Una parte que sería la parte real, digamos, la que está acá, ¿sí? La que está aquí. Lo que veríamos es que la amplitud del campo magnético va decreciendo conforme se penetra más en el conductor. Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si hacemos una gráfica de la magnitud del campo magnético, lo que nosotros vamos a ver es que el campo magnético decrece con Z, ¿sí? Decrece con Z, ¿no es cierto? Y eso quisiera decir que el campo magnético básicamente dentro del conductor
solamente va a existir en una capa inicial, ¿sí? Donde se supone que la capa inicial, ¿no es cierto?, va a ser del orden de este coeficiente delta, que es lo que se suele decir que es la penetración de la onda electromagnética. En la realidad, ¿no es cierto?, este campo de aquí alcanza hasta el infinito, pero en un delta ya tiene un valor de más o menos el 36%, en dos deltas, ¿no es cierto?, ya tiene eh, una intensidad de más o menos el 9% y así, ¿no es cierto? Eso quiere decir que en unos pocos deltas el campo magnético efectivo, digamos, ya va a ser nulo, ¿sí? Y por otro lado, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos el campo magnético, vayamos acá, ¿no es cierto? Como ya tenemos el campo magnético, que básicamente lo que yo voy a tener es una ecuación como la que está aquí, donde yo sé que la relación entre la conductividad, entre la corriente y el campo viene dado por la conductividad. Y entonces yo podría calcular el campo eléctrico sacando el rotacional del campo magnético y dividiendo para la conductividad. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos el campo magnético, ¿sí? Aquí simplemente, ¿no? Lo que se ha hecho es regresar a la parte real de la función que tenemos aquí, ¿sí? Y esta sería, digamos, la fórmula del campo magnético dentro del conductor ya en su forma real, ¿ok? Sacando el rotacional del campo magnético, sale simplemente un término como el que está aquí, y este rotacional va a ser igual a la densidad de corriente. Eso quiere decir que la densidad de corriente dentro del conductor, ya la corriente que está aquí, ¿no es cierto?, es una corriente inducida. Sí, entonces, dentro del conductor se induce una corriente, pero la corriente decrece con la penetración en el conductor. Eso quiere decir que la corriente inducida solamente se da en la superficie del conductor. Ya. Y como esto de aquí, ¿no es cierto?, básicamente es igual a la conductividad por el campo, se puede sacar el campo eléctrico. ¿Sí? Y entonces lo que se ve es que el campo eléctrico tiene dirección en Y. ¿Ya? Entonces, ¿no? Mientras que el campo eléctrico va a tener, mientras el campo magnético, digamos, está en la dirección del eje X, el campo eléctrico está en la dirección del eje Y, ortogonal al campo magnético. ¿Sí? Y por otro lado, lo que vemos es que eh, la parte imaginaria que está aquí, lo que realmente se puede describir eso es como un cambio de fase. Y entonces, ¿no? Cuando escribo este número de aquí como un número complejo y una fase, ¿sí? Simplemente el módulo del, viene a formar parte de la amplitud del campo eléctrico y la fase de este número complejo viene acá, ¿no es cierto? Sí. Y lo que vamos a tener es que eh, el campo magnético, ¿sí?, y el campo eléctrico tienen una diferencia de fase, en este caso de 3 pi cuartos. Y esta diferencia de fase lo que me dice, ¿no es cierto?, es que la dirección del campo eléctrico inducido no necesaria, o bueno, el valor máximo, ¿no?, del campo eléctrico inducido no se da cuando tenemos el mayor campo magnético, sino que se da con un desfase de 45 grados, básicamente, ¿no? Sería el análogo que está aquí, ¿ya? Y por otro lado, lo que podemos ver es el módulo del campo eléctrico y el módulo del campo magnético, ¿sí? Aquí básicamente aparece la velocidad de la luz,
ya que en el sistema internacional, ¿no es cierto?, estos dos campos tienen diferentes unidades y la relación entre el campo magnético y el campo eléctrico se da a través de la velocidad de la luz. ¿Ya? Y entonces, ¿no? Cuando hago la comparación que está aquí, nos va a dar del orden del término que está aquí. Y este orden es justo el término que nosotros habíamos visto, el T sub m. ¿Sí? Y esto quiere decir que nosotros estaríamos acá, ¿no es cierto? Estamos aquí, ya, en este término de aquí, ¿no es cierto? Donde nosotros, en realidad, digamos, estamos acá, escribamos eso ya, estamos aquí, ¿no es cierto? Y diríamos, el rotacional del campo magnético simplemente, realmente, ¿no es cierto? Se relaciona, digamos, sí, ya, se relaciona con la corriente de conducción, ¿sí?, del material y una corriente de desplazamiento, ¿sí? Básicamente va a ser esta. Y entonces lo que nosotros podemos ver es que cuando nosotros estamos considerando simplemente la corriente de conducción y no estamos considerando, ¿no?, el término que está aquí, nosotros realmente estamos trabajando en la aproximación cuasi magnetostática, ya que la variación de el campo eléctrico en el tiempo, ¿no es cierto? Esta variación de aquí, no la estamos considerando para calcular el campo magnético, ¿sí? Y no la estamos considerando, ¿no es cierto? Porque estaríamos suponiendo que la corriente de desplazamiento es mucho menor que la corriente de conducción. Y entonces, ¿no?, cuando nosotros sacamos la corriente de desplazamiento, calculamos la cantidad que está aquí, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad que estaría acá y le comparamos con esta que está aquí, nosotros básicamente vamos a llegar a un término como el que está aquí. Sí, y entonces, ¿no?, para tener la aproximación cuasi magnetostática, lo que nosotros deberíamos estar suponiendo es que el término que está aquí es muchísimo menor que 1. ¿Ya? Y por otro lado, ¿no?, lo que nosotros veríamos es que la corriente de conducción dentro del conductor se puede escribir así, ¿no es cierto? Y básicamente tiene la misma fase que el campo eléctrico, ¿ya? La misma fase que el campo eléctrico, ¿no? Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que, bueno, dentro del conductor, empecemos por aquí más bien, dentro del conductor, ¿no es cierto?, se genera un campo eléctrico inducido, ¿ya? Y este campo eléctrico inducido dentro de un conductor va a generar una corriente eléctrica. Y entonces lo que nosotros vamos a tener es un campo eléctrico inducido, eso quiere decir una fuerza electromotriz y una corriente. Y por lo tanto, ¿no?, si tenemos un voltaje y una corriente, básicamente dentro del conductor se generará un calentamiento por efecto Joule, dado por la cantidad que está aquí. Ahora, para términos microscópicos, digamos, ¿no es cierto?, lo que nosotros podríamos ver es que el diferencial de potencia por unidad de volumen, ¿sí?, esto es básicamente lo que tenemos acá, ¿sí?, es J por E, que sería el equivalente micrométrico a este, ¿no?, a I por B, ¿sí?, sería J por E, ¿no es cierto? Y este promedio simplemente lo vamos a sacar en el tiempo, ¿no es cierto?, en un periodo, ¿sí? Y cuando sacamos el promedio de lo que tenemos aquí, aquí simplemente lo que estamos sacando es esto, ¿no es cierto? Es un promedio del coseno cuadrado de la frecuencia por el tiempo en un periodo, ¿ya? En un periodo, ¿no? Y esto de aquí simplemente es un medio.
Sí, y lo que nos va a dar es la cantidad que está aquí. Eso quiere decir que eh, por unidad de volumen, este va a ser el calentamiento debido al efecto Joule. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a haber más calentamiento aquí, por ejemplo, que acá adentro. Sí. Y entonces, a lo mucho, va a haber un calentamiento en una zona, ¿no es cierto?, que será un delta, dos deltas, tres deltas, ¿ya? Pero va a ser en una capa del conductor. Sí, y aquí adentro básicamente el campo eléctrico ya podríamos ver que es cero, ¿no? O es aproximadamente nulo y el calentamiento es debido al efecto Joule. Aquí dentro, sí, ya no existe, solamente existe fuera, ¿no? Y esto de aquí es lo que se llama el efecto piel. Y el efecto piel se da para cualquier caso que nosotros tengamos una corriente variable en el tiempo o un campo eléctrico variable en el tiempo en un buen conductor. Sí, ya que nosotros vemos, ¿no es cierto? El parámetro que está aquí, este delta, es este término que viene acá. Sí, y entonces lo que nosotros podríamos ver es que el delta es este, ¿no? El sistema internacional. Sí, y entonces mientras mayor es la conductividad, más pequeña es el delta. Eso quiere decir que para un conductor ideal, ¿no es cierto?, el delta que está aquí es cero. Y eso quiere decir que nada del campo eléctrico penetra aquí. Nada del campo eléctrico penetra aquí. Sí. Y entonces cualquier onda electromagnética que básicamente es sacada inmediatamente del material. Sí. Igual, ¿no es cierto? Vemos que la frecuencia está en el denominador y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que mientras más grande es la frecuencia, más notorio es el efecto piel. Eso quiere decir que es más delgada la capa del conductor donde realmente hay conductividad eléctrica. Sí, igual, ¿no es cierto? Aquí depende del término que está aquí, que sería la permeabilidad del medio, ¿no? ¿Ok? Preguntas de este ejercicio, preguntas de esta primera parte. Profe, una pregunta solo sobre las direcciones de los campos. No entendí, no que el campo eléctrico era en dirección Sí, pero y H. aquí simplemente para, es decir, para cambiar está cambiado los ejes, ¿no es cierto? Aquí seguiría siendo, digamos, sería así, ¿no? Sí, acá seguiría siendo Z hacia arriba, pero hacia acá está Y hacia acá está X, ¿no? Simplemente para poner esquemáticamente que el campo aquí va decreciendo, ¿sí? Y en una cierta zona y el campo eléctrico se hace cero, ¿no? Entonces el campo magnético ahora aquí estaría hacia afuera, digamos. Sí, en vez de que esté hacia la derecha, ¿no? Ha habido un giro de sistema de esta figura a esta figura, ¿no? Hay un giro, ¿sí? Aquí está el eje X para acá y el eje Y aquí estaría hacia adentro, ¿sí? En el otro gráfico está girado. Ah, ya, profe, gracias. Sí, simplemente es para esquematizar más fácilmente esto de acá, ¿no? Esto, la variación del campo eléctrico dentro del conductor. Sí, Profe, sí. perdón, yo me perdí un poco en esta parte de que resolví la ecuación de Laplace. Esa solución que puso ahí abajo es como una solución general para ese caso. Esta ecuación de Laplace, ¿no es cierto? Por la Sí, esa simetría, solución. eh, Ya, solamente dependería de z, ¿sí? Y entonces así sería, por ejemplo, en este caso, la ecuación de Laplace, ¿sí? Y esta de aquí sería exclusivamente para este caso, digamos, ¿no? No necesariamente sería para otro caso similar. En el deber que está planteado, lo que ustedes tienen no es un plano infinito, y no es un plano como el que está aquí, digamos, tiene un ancho real, ¿sí? Y es un ejercicio semejante al que está aquí, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que llegar a una ecuación de Laplace como la que ven aquí, ¿sí?
pero ya no es, ¿no es cierto? Ya tienen dos condiciones de frontera aquí arriba y aquí abajo. Y bueno, igual no aplican las condiciones de frontera como se aplicó aquí, digamos, ¿sí? Y simplemente sacan eso, ¿no? Entonces las condiciones de frontera para este caso simplemente son, ¿no? Cuando z es igual a cero, este campo de aquí afuera deberá ser igual a este campo de aquí adentro, ¿sí? Recuerden, ¿no es cierto? Es en la zona 1 dentro del conductor, este campo es fuera, entonces por eso es que esta de aquí vale H0, ¿no? Entonces aquí no están puestas, pero básicamente está sacado aquí las condiciones de borde para calcular este término, ¿no? Y ver que la fase que nosotros tenemos aquí afuera, ¿sí? Es decir, esta fase, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta fase de aquí, ¿sí? Y esta fase de aquí, cuando z es cero, son exactamente iguales. Sí, solamente cuando z es cero. Pero fíjense que cuando voy ingresando, la fase cambia. Eso quiere decir que si yo tomo al mismo tiempo el campo magnético, por ejemplo, si digo, ¿no? Yo voy a tomar al mismo tiempo el campo magnético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, pongamos este. Entonces, aquí está el eje X, ¿no es cierto? Y aquí está el eje Y. Entonces, el campo magnético, por ejemplo, fuera, podríamos suponer que es este, ¿no? Está así ya, ¿sí? Este es el campo magnético fuera, ¿no? ¿Ya? Vamos a decir el campo magnético, por ejemplo, es, es justo H0 o esto, ¿no? Por ahí a la menos de omega t para un tiempo en el que esto vale 1, supongamos, ¿no? Justo estoy en un tiempo en el que se vale 1, ¿ya? Y el campo magnético tiene su máximo valor. Lo que yo voy a ver es esto, ¿no? Aquí adentro, sí, recuerden este, ¿no? El campo magnético aquí adentro. Ah, caramba. Mm, Campo magnético aquí adentro, ¿no es cierto? Tiene la forma de H sub 0 por E a la menos Z sobre delta por E a la I Z sobre delta menos omega T. Bueno, y la misma dirección, ¿no? ¿No? Ya, sí, y la misma dirección. Eso quiere decir, ¿no? Que cuando nosotros estemos al mismo tiempo de lo que está aquí, el término que está aquí obviamente se va a hacer 1, ¿no? El exponencial, ¿ya? Es decir, si separo esto en dos, separemos estos dos exponenciales, ¿no? Entonces, un exponencial es este, ¿ya? Y el otro exponencial es este. Este exponencial se hace 1 y obviamente me queda así. Eso quiere decir que aquí yo voy a ver una diferencia de fase. Eso quiere decir, ¿no es cierto? El campo magnético aquí, por ejemplo, va a ser exactamente igual al de fuera, sí, exactamente igual, pero conforme vaya introduciéndome, ¿no es cierto?, hacia acá, la magnitud va a cambiar, pero también la fase. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que va a ir cambiando su magnitud, ¿sí? Va a ir cambiando su magnitud, ¿ya? Y en algún momento, bueno, pongámosla así, ¿no? Y en algún momento cambia también la fase, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto? Un cambio de fase, un cambio de magnitud del campo eléctrico. Lo mismo para el campo magnético. Sí, pues para ambos, ¿no es cierto? El campo eléctrico, sí. Ustedes se fijan, ¿no es cierto? ¿Dónde está el campo eléctrico? Aquí ya. Y ustedes eh, le ponemos al campo eléctrico, ¿no es cierto? Que sería este de aquí, ¿sí? Ujú. El campo eléctrico, básicamente, lo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? Un campo eléctrico, ¿ya? Eh,
que va a ser este, ¿no es cierto? Que va a ser este de aquí, ¿ya? Ya, y es este, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, déjame ver, estamos bien, mu delta omega, ¿no es cierto? Creo que sí. Ya. Y entonces, ¿no? Lo que vamos a tener es este de aquí, ¿sí? Igual, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Este de aquí también va a ser 1 para ese tiempo, pero lo que vemos es que la diferencia de fase entre el campo magnético aquí y el campo eléctrico dentro del conductor, también hay una diferencia de fase, ¿sí? Y es de 45 grados, básicamente, ¿no? Sí, 3 pi cuartos, ya que es, sí, 45 grados del uno respecto del otro, ¿sí? Y entonces lo que veríamos es que estos dos de aquí tienen una diferencia de fase, ¿ya? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando el campo magnético dentro del conductor es máximo, y grafico y digo, ¿no es cierto?, este es el campo magnético, ¿ya? Dentro del conductor, ¿no es cierto? Esto es dentro del conductor. Voy a ver que el campo eléctrico tiene una forma semejante. Y déjenme, ya, entonces el campo eléctrico tiene una forma semejante y está eh, desplazado, pero no 90 grados, ¿no? Como está ahí, sino está desplazado 45 grados. Y este va a ser más o menos, digamos, la forma que va a tener el campo eléctrico. ¿Sí? Pongámoslo en verde. Y este entonces va a ser el campo eléctrico, ¿ya? Sí, y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Y el uno es ortogonal al otro. Entonces, cuando nosotros habíamos estado viendo ondas electromagnéticas, sí, sí, topamos, ¿no es cierto? Ondas electromagnéticas en algún momento, me parece, ¿sí? Pues si ustedes han visto eh, las ondas electromagnéticas, lo que se ve, ¿no es cierto? Es usualmente eh, lo que se hace es algo así, ¿no es cierto? Y se dice, este es el campo eléctrico, por ejemplo, y el campo magnético dibujado aquí, ¿no es cierto? Es así, ¿ya? Y entonces, en el vacío, el campo eléctrico es máximo y el campo magnético también tiene su máximo valor. Esto se da en el vacío, digamos, de manera general, ¿no es cierto? Pero si nosotros tenemos un conductor, lo que vemos es que cuando el campo magnético tiene su máximo valor, el campo eléctrico no tiene su máximo valor, ¿sí? ¿Ya? Y están entonces en diferencia de fase, ¿no? Ya sea más 3 pi cuartos el campo eléctrico con respecto del campo magnético o menos pi cuartos del campo magnético respecto del campo eléctrico, ¿no? Sí, entonces eso es lo que vemos, ¿ok? ¿Preguntas? Sí, profe, quería preguntar si este efecto piel aumenta o disminuye la conductividad, o sea, mejora o no le hace nada, es simplemente un efecto curioso. No, es que el efecto piel, digamos, la conductividad viene dada por esta, ¿no? La conductividad viene dada por, es decir, la cantidad de corriente viene dado por esto. Y esto no ha cambiado. Sí, eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado, ¿no es cierto?, es que el efecto piel lo que genera es que los conductores no conduzcan corriente por el volumen, al menos cuando es una corriente variable en el tiempo, sino que los conductores eh, conducen la corriente por la superficie del conductor. Y mientras mejor conductor es, más superficial es la conducción de corriente. ¿Está claro? Eso es lo que genera este efecto, ¿ya? Entonces, no tiene que ver, digamos, directamente con la capacidad de conducir corriente, al menos en este límite, ¿no? Es decir, al menos en este límite, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, cuando escribimos eh, la ecuación que está así, nosotros tenemos esta, ¿no? Omega C y el delta, ¿ya? Y el delta es, ¿no es cierto? Sí, ese es el delta, ¿ya? Pero es al revés, ¿no es cierto? Esta de cabeza sería así, ¿ya? Y entonces lo que nosotros vemos es esto, ¿no? Esta es eh, la condición en la cual estamos suponiendo que se dan las cosas, ¿sí? Es la condición cuasi magnetostática. Si me salgo de la condición que está aquí, por ejemplo, si decimos, ¿no? ¿Qué tan buen conductor es un conductor en una frecuencia de 10 a la 30 hercios? Ya, entonces ahí debería venir a esto, ¿no es cierto? Y cuando estoy en esta condición, si la frecuencia sube, por ejemplo, si le metemos la frecuencia acá, ya nosotros podríamos ver, podría entrar la frecuencia aquí, ya. Y entonces, ¿no? Cuando estoy con una frecuencia más alta, esto de aquí cada vez se va a hacer más grande. Y eso quiere decir que el conductor, ¿no es cierto? Subir acá es como bajar a sigma. Es exactamente análogo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si yo tengo una relación como la que está aquí, o por ejemplo, si le pongo más claramente y digo, esta relación la escribo así, ¿ya? Entonces, mientras más frecuencia tenga la onda, obviamente es como tener una menor conductividad. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que mientras más eh, grande sea la frecuencia, el conductor deja de ser un buen conductor, hasta que en alguna frecuencia ya no es un conductor, sino que el conductor se transforma en un aislante. Sí, y esta es una respuesta de los conductores a la frecuencia. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que un conductor no conduce cualquier onda electromagnética, solamente las que cumplen con esta condición. Sí, si no cumplen con la condición que está aquí, el conductor deja de ser conductor y se comporta como un aislante. Ya, entonces aquí viene, ¿no es cierto?, esto. Ahora, para que se dé esta cantidad de aquí, es lo que nosotros habíamos sacado un número, ¿no? Y habíamos dicho la frecuencia máxima del cobre, por ejemplo, es del orden de 10 a la 16 hercios. Y esto es en la región ultravioleta, es decir, hasta la región ultravioleta el conductor es un buen conductor. El cobre sigue siendo un conductor, por ejemplo. Pero si ya voy fuera de esa zona, este conductor ya no es un conductor. ¿Sí? Entonces, esta zona obviamente estoy súper arriba, ¿no? Entonces, si voy a la parte eléctrica de conductividad de carga, usualmente no trabajamos sino hasta los gigahercios, es decir, hasta los 10 a las 9 hercios. Entonces, los conductores en los gigahercios sí siguen siendo conductores, ¿no? No pasa nada, ¿sí? Porque estoy recién en una frecuencia de 10 a la 9 hercios, ¿ya? Entonces todavía estoy mucho más abajo del límite en el cual el conductor deja de ser buen conductor. Ahora, si estoy trabajando, por ejemplo, con luz visible, el conductor ya no es un tan buen conductor, ya estoy acercándome a este límite. Ya entonces los conductores para luz visible ya no son tan buenos conductores o ya no son buenos conductores. Sí, y por eso es que, ¿no es cierto?, nosotros no podemos conducir luz visible, digamos, a través de un conductor. Y estamos utilizando otro material, ¿no es cierto?, que viene a ser una eh, fibra óptica, por ejemplo. Sí, entonces los conductores en cierta frecuencia muy alta dejan de ser buenos conductores, ¿ya? Pero mientras nosotros estemos en esta condición, digamos, vamos a tener buenos conductores, ¿ya? Y va a haber en los buenos conductores se va a dar siempre el efecto piel, ¿sí? Y mientras mejor es el conductor, más grande es el efecto piel. ¿Está claro?
Pues no sé si ahí respondo su pregunta de la conductividad. Sí, profe, lo que pasa es que yo preguntaba porque al ser el efecto piel y conducir solamente en la superficie, me había parecido de que habían menos electrones los que podrían conducir y pensé que quizás eso podría afectar a la conductividad. Eh, no, de hecho no. Lo que se va a dar es un cambio de fase, ¿no? Es decir, hay un cambio de fase en las ondas a lo largo del conductor, ¿no es cierto? Entre el campo eléctrico inducido y el campo magnético, ¿sí? O al revés, ¿no es cierto? Entre el campo eléctrico real y el campo magnético inducido. Va a haber siempre una diferencia de fase dentro de un conductor. En un dieléctrico eso no se da, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver, bueno, eso vamos a ver nosotros más tarde cuando ya veamos ondas electromagnéticas. Ahí se va a ver, ¿no es cierto? Que en un material dieléctrico la permitividad, es decir, el índice de refracción de un material es básicamente real, ¿no es cierto? Para un dieléctrico, digamos, ¿ya? Pero para un conductor el índice de refracción se transforma en una cantidad compleja, ¿sí? Y la cantidad compleja se genera debido a que el material conductor tiene conductividad. Y entonces esta conductividad va a generar un campo eléctrico que esté en una diferente fase que el campo magnético tal como se vio aquí. Sí, y esa diferencia de fase se da por el hecho de que el material puede conducir corriente, ¿no es cierto? Y cuando conduce corriente, eh, lo que aparece es esto, ¿no? Que la corriente y el campo magnético tienen diferente fase. Sí, y esto vamos a volver a ver en el caso ya no cuasi estático, sino ya directamente en ondas electromagnéticas. Sí, eso es lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y eso lo que genera, por ejemplo, es cuando ustedes tienen una onda electromagnética incidiendo sobre un conductor, ¿sí? Cuando la onda electromagnética llega al conductor, vamos a ver que se puede reflejar. Y entonces, ¿no? Ustedes van a tener algo así, ¿no es cierto? Y tienen una onda electromagnética que viaja hacia acá, digamos así, ¿ya? Entonces aquí tendrían el campo eléctrico, ¿no es cierto? El campo magnético, ¿ya? Y el número de onda. Y entonces cuando la onda llega hacia acá, una parte va a ingresar y otra parte se va a reflejar. Y entonces cuando se refleja, ¿no es cierto? Cuando se refleja, ¿ya? Cuando esta onda se refleja, ¿sí? Entonces aquí van a ver que cambia las fases del campo eléctrico o del campo magnético. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener, ¿no es cierto? El campo eléctrico cambia su fase y el campo eléctrico reflejado, ¿por qué no quiere escribir esto? Pasó esta cosa. Ya. Y el campo eléctrico reflejado, por ejemplo, se invierte, ¿sí? Y este cambio de fase, ¿no es cierto? En el campo eléctrico se da, por ejemplo, justamente por el hecho que este material tiene una conductividad diferente de cero, ¿ya? Entonces aquí se va a dar un cambio de fase entre este campo eléctrico y este campo eléctrico, por ejemplo. Sí, y entonces eso se debe básicamente a la permitividad, a esto, ¿no es cierto? A la permitividad, la permeabilidad y la conductividad. Y estas tres de aquí definen lo que es el índice de refracción, que de manera general, ¿no es cierto? Podríamos ver que es un real para lo que son dieléctricos, es el que ustedes habrán estudiado ya en óptica, o es imaginario, ¿no es cierto? Bueno, o es un número complejo, de hecho, más que imaginario, ¿sí? Es un número complejo para el caso de conductores, ¿sí? Y esto se puede medir, de hecho, ¿no? Bueno, eso por ahora, ¿ya? ¿Tienen alguna otra pregunta?
Yo tengo una pregunta, profe. Es de la variación lenta de la densidad de carga. Tenemos la condición de que el periodo característico por la velocidad de la luz tiene que ser mayor que el tamaño donde se encuentre cerrada la densidad. Pero, Sí, o sea, fuera de que no se puede aproximar el orden de los campos, como vimos, ¿qué pasaría si no se cumple esa condición? Si no se cumple esa condición, es decir, básicamente nosotros vamos a tener, ya no podríamos despreciar el término que está aquí. Este término ya no es despreciable, ¿no es cierto? Porque el término que está aquí viene dado, ¿no es cierto? Es decir, el término que está acá, ¿ya? Versus la corriente de conducción, ¿sí? Me va a dar un orden, ¿no es cierto? Y entonces nosotros siempre estamos suponiendo que la cantidad que está aquí con respecto de la corriente de conducción es mucho menor, ¿no es cierto?, que uno, ¿sí? Ahora, si es que ya no estamos en ese límite, la corriente de desplazamiento va a ser semejante o mayor que la corriente de conducción. Y eso quiere decir el campo magnético ya no va a ser generado en su mayor parte por eh, la corriente de conducción, sino va a ser generado también por la corriente de desplazamiento. Y por ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos ahora la corriente de desplazamiento y tenemos una corriente que vaya por aquí, lo que nosotros deberíamos ver es que la corriente que está acá debería generar un campo magnético que va a estar circulando así. Y este campo magnético que estaría aquí, ¿no es cierto?, sería el campo magnético debido a la corriente de desplazamiento. ¿Sí? Y este de aquí es el que nosotros estamos despreciando. ¿Sí? Este no estamos considerando. Y solo estamos viendo, ¿no es cierto?, cuál es la relación entre la corriente de conducción, ¿sí?, ¿ya?, y el campo, no la corriente de desplazamiento. Porque aquí realmente hay dos, ¿no es cierto? Hay esta de aquí, sí, hay esta de aquí, que va a ser la corriente de conducción, ¿sí? Y va a haber obviamente una que esté en la misma dirección, digamos, que va a ser, ¿no es cierto?, esta de acá, ¿sí? Que va a ser una corriente de desplazamiento. Y esta de aquí no necesariamente tiene la misma dirección que la que está acá. Entonces, o puede sumarse o puede restarse, ¿no es cierto? Dependiendo de cómo sea la derivada. Y entonces, cuando yo voy a ver al campo eléctrico, digamos que este sea el campo eléctrico con el tiempo, ¿sí?, en esta zona que está aquí, por ejemplo, lo que yo voy a ver, ¿no es cierto?, es que eh, la corriente de desplazamiento es positiva, pero en esta zona de acá la corriente de desplazamiento va a ser negativa y lo que yo voy a tener es esto, por ejemplo, ¿sí? Y esta de aquí va a ser eh, la corriente de desplazamiento. Y entonces veo, ¿no?, en unas zonas la corriente de conducción, digamos, pongámosle esta como corriente de conducción, ¿sí? Entonces, la corriente de conducción tiene el mismo signo de la corriente de desplazamiento, pero hay otras zonas, ¿no es cierto? Como está de aquí, digamos aquí, ¿no es cierto? Las zonas, por ejemplo, aquí, digamos así, ¿no es cierto? Donde aquí, en esta zona de aquí, la corriente de conducción y la de desplazamiento tienen diferente dirección. Y entonces vamos a ver un campo magnético que varía de una forma más complicada que lo que nosotros tenemos aquí. Porque aquí solo estamos tomando en cuenta el aporte de la corriente de conducción, porque el aporte de la corriente de desplazamiento, em, por esta condición, sí, es despreciable. Y eso es lo que vivimos en la parte teórica, sí, con esos límites. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Algo más? Profe, a mí no me quedó claro
cómo se utiliza la condición de frontera para el vector H, que dice que los componentes tangenciales son iguales en z igual a cero. Justo en z igual a cero no se tendría una línea más que una superficie para relacionarla con la corriente superficial libre. Eh, bueno, hay que recordar que la corriente superficial, bueno, hay que recordar, ¿no es cierto?, que la corriente que nosotros tenemos aquí es una corriente volumétrica, no es superficial. Sí, llega hasta la superficie, sí, ¿no es cierto?, pero no es una corriente superficial. Ya, entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos una discontinuidad aquí, digamos. Y no tenemos una discontinuidad, ¿no es cierto? Y tenemos que los campos tienen que ser iguales. Sí, porque esta corriente llega hasta la superficie, pero no es superficial, digamos. Sí, es lo mismo que habíamos hecho ya cuando nosotros analizamos el campo eléctrico, ¿no? Y habíamos dicho eh, tener una densidad de carga volumétrica que tiene carga hasta la superficie no es lo mismo que tener una real carga superficial. Aquí es lo mismo, ¿no? Aquí es análogo, ¿ya? Tener una carga volumétrica que llegue hasta la superficie no es lo mismo que tener una carga superficial. ¿Está claro? Una corriente superficial. Sí, entonces, en este caso, el campo magnético es continuo, ¿sí? Y este campo de afuera, z igual a cero, ¿no es cierto? Y este campo de adentro en z igual a cero, tienen que ser iguales. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, pero todo es por esto, ¿no? Esta es una corriente volumétrica que llega hasta la superficie, sí, pero sigue siendo volumétrica, si no es superficial, ¿ya? Bueno, vamos a irnos al ejercicio siguiente, ¿no? Lo que quiero que vean aquí es que debido al campo eléctrico inducido, aquí aparece una corriente y la corriente por el campo lo que genera es un efecto Joule y entonces genera un calentamiento, ya eso es lo que quiero que vean, ¿no? Y entonces aquí viene el siguiente ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Pues este sería un péndulo, ¿ya? Y el péndulo está hecho de un material conductor. Y aquí simplemente tenemos un campo magnético, ¿sí? Y entonces lo que vamos a ver, ¿no? Es qué sucede cuando el péndulo eh, pase por el campo magnético. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué efecto va a tener eso en el movimiento del cuerpo? ¿Qué efecto va a tener? ¿Quién podría explicar en función de la que acabamos de ver? Se iría desacelerando porque al generar corrientes con el campo magnético variable en este caso, o sea, se induce un campo eléctrico no más por el campo magnético variable, sino porque varía la superficie por donde pasa. Eh, y la energía cinética se iría transformando en energía calórica por el efecto Joule. Ya, exactamente eso es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Y esto de aquí, digamos, ¿no es cierto? Cuando el disco pase, aquí se van a crear campos eléctricos inducidos que van a generar una corriente inducida. Sí, y la corriente en un conductor genera efecto Joule y entonces se va a calentar. Ahora, el calentamiento de dónde viene, ¿no es cierto? El calentamiento viene en vista de que la energía cinética está generando el movimiento, el cual genera el campo eléctrico y el cual, ¿no es cierto?, genera la corriente, la cual genera el efecto Joule. Entonces es una serie de acontecimientos físicos a través de los cuales, ¿no?, la energía cinética se convierte en energía térmica y calor, ¿no es cierto?, básicamente, ¿sí? Y se disipa. Y entonces este de aquí es
el concepto de los frenos, ¿sí? Los frenos magnéticos, por ejemplo, o los frenos, ¿no es cierto?, que se están utilizando en autos eléctricos, que cada vez que freno recupero la energía que utilicé y vuelvo a cargar mis baterías. Ya, la diferencia, ¿no es cierto?, es que en vez de generar calor, voy a generar una corriente inducida, el cual le voy a utilizar para recargar mi batería. Ya, y hay algunas aplicaciones muy importantes del efecto que está aquí, súper importantes. Sí, una de ellas es estos frenos, pero hay otros fenómenos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con con sensores, por ejemplo, con levitación también tiene que ver esto, ¿sí? Entonces hay un montón de aplicaciones tecnológicas de este concepto, ¿no? De lo que es inducción en conductores, ¿sí? Ya, hay un montón de aplicaciones, ¿ok? Entonces, si algún grupo está interesado, podría trabajar en esto, ¿no? Que es un problema bastante interesante y hay algunas cosas que se pueden hacer, ¿ok? De deber va a quedar este de aquí, ¿no? El ejercicio que está acá ya. Básicamente es un ejercicio similar al primer ejercicio, excepto que aquí, ¿no es cierto?, tenemos una placa conductora, ya, infinita, pero es una placa que tiene un ancho 2H, ¿sí? Y entonces esta placa tiene una corriente superficial, digamos. Entonces, si hacemos un gráfico, simplemente lo que nosotros vamos a tener es algo así, ¿no? Tenemos una placa, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a tener es una placa así, ¿no es cierto?, que tiene un cierto ancho, digamos, este ancho de aquí es 2H, aquí viene una corriente superficial por arriba y regresa una corriente superficial por abajo, ¿ya? Y ustedes tienen que demostrar que el campo magnético dentro del conductor es este, ¿no? Donde la corriente que está aquí tiene una forma así, ¿no es cierto? Digamos, tiene una forma, bueno, en el eje Y creo que es, ¿no? Una forma así y tiene una dependencia sinusoidal. Entonces, esta es la clave, ¿no? Entonces, esta de aquí hace que cambie completamente el ejercicio, ya que aquí, debido a lo que tenemos acá, vamos a caer, ¿no es cierto?, en una condición cuasi magnetostática donde se va a aparecer un campo eléctrico inducido, el cual va a generar, bueno, este campo, ¿no? Básicamente, ¿ya? Entonces ustedes tienen que demostrar y eso quedaría de deber para la próxima semana, ¿ya? Si no hay preguntas, finalizamos la clase de hoy aquí. Luego, profe. Hasta luego. Luego. Luego, profe. Luego, profe. Luego, profe. Bueno.